El de la virtualidad ese más o menos le voy a decir, mire, fue pucha como desde el 2014 más o menos. ¿Cómo? No, me toca, ¿y este man qué hace aquí? Yo no sé quién es ese man. Me toca que entre uno de ustedes por ahí para evitarle el eco. Entonces, sí, salgamos. Y entramos. Ah, pero ¿sabes qué? Pero porque es que no pudimos entrar a la página, ¿sí o no? ¿Cómo? ¿Hoy es 6? No, ay, creo que todavía tienen chance. Es que el problema aquí, muchachos, es que tengo que salir de acá, porque no puedo estar en dos lados. ¿Sí o no? No me trabajo porque ese tema es largo. ¿Te tiene clase con qué? Ahí creo que acá mientras no tienen público. Sí, sí, eso no. Carreta. Ah, mierda, te digo. Procura quedarte. No, es que no es. ¿Tiene correo de Gmail o qué? Que si yo tengo correo de Gmail, sí. Pero para abrir la cuenta. No, no, véngase aquí Profe, buenos días. no le envío ¿le envío qué? Pues le envío el link para que se conecte, o sea. Profe, ¿me escucha? Profe, Ya me desconecté. Oiga, pero este sí, ¿cómo es? Otra vez. La país se conectaba seguro. profe, ¿me escucha? No. Profe. ¿Qué hubo? Hola, profe, ¿cómo vas? Profe, es que voy en camino para que me tengas un poquito de paciencia que me he metido en un trancón. Hágale, tranquilo, que lo estamos esperando pacientemente. Vale, profe, vale, ya nos vemos allá. Hágale, nada nervioso. Oiga, qué cosa tan irregular, ¿sí o no? Vamos a ver mañana a ver si de las clases de aquí, si a partir de mañana nos metemos al 104 que hay computadores porque vamos a trabajar con cosas allá de una vez. Sí, claro. Sí, no hay problema. Lo que pasa es que quería meterme ya también porque como puedo colocar el video bin y toda esa cosa, entonces es más fácil. Pero pues no es que ustedes trabajen en esos computadores, si trabajan en el computador y pueden trabajar en ese mejor. ¿Listo? Correcto. Sí, no, sí, yo estaba ahí, correcto. Ahí era donde estaba ya. No, eso es una cuestión ahí porque si no. Pero, profe, cuando por ejemplo nosotros estamos así, pues, prácticamente es un tema que uno lo puede, digamos, digerir un poco, ¿sí? Aquí te compartimos una que otra cosa. Sí, no, lo que pasa es que como no falta el avispado, que, ¿cómo es la cosa aquí? Aquí. Okay. Acá, y aquí. Y aquí. ¿Cómo es el correo tuyo? El tío es. Eso me toca primero meter a este man acá y aquí le pongo el otro. ¿J qué? JCK. Jack. Barros Herrera. Barros, todo pegadito, ¿sí o no? Sí. Barros R. ¿Qué más? Barros Herrera, @gmail. Sin número ni nada, ¿no? No, así, sencillito. ¿Cómo? Se me olvidaba contraseña.
Yo le pongo contraseña igualita a todo. Pero es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a la final también los correos de Gmail son como mejor, no sé. Pues yo tengo Hotmail, pero... Este Hotmail a veces es mierda. Cuando hicieron el cambio de Hotmail, ¿se acuerda que antes estaba? Entonces que después lo pasaron a Outlook, no sé qué mierda, y eso es un enredo. Y a mí me borraron unas vainas de la empresa. No, qué marica. Pero bueno, ¿qué pasó? Nada, que llega. No, espere, porque aquí a veces, aquí esto es una belleza. Estemos aquí. J-A-C-K. Herrera, ¿no? J-A-C-K. Herrera. ¿Cuál lo atropelló? Ya me olvidó. El Barros. La vez pasada entramos directo, no vamos a sacar que está caída la página. Sí, es que aquí no puedo entrar, yo no puedo entrar aquí tampoco. Pero, no sé. Uy, pucha, ahora se le fue como 10 veces. Ah, qué cosa tan irregular. Es que lo que pasa es que como ha llovido y han hecho vainas ahí, de pronto aquí reenviar. Ay, mira si se le envió por allá, si se metió por allá en promociones o alguna vaina de esa, porque ya van dos. Ya aquí ya me llegó a mi correo de. ¿No llegó? ¿No lo pueden mandar a Hotmail? Sí, también lo pongo. ¿Cómo es el de Hotmail? También lo mismo, ya. J. Barros. J. Barros 29. J. Barros 29. Listo, ¿qué más? ¿Sí no más? Ahí se le va el J. Barros. ¿Ese sí? Oye, ese milagroso verlo. Por fin vino este muchacho. Toca que te metas acá por mí. Cerramos un poco cosas aquí porque es que esto sí.
¿Qué ingenierísimo? ¿Qué más vaina? ¿Vieron o no? Juicioso, sigue igual. ¿Qué hizo ayer? Dígame, a ver, ¿qué policía levantó? ¿Qué cuente? No, profe, que va a tener una moto y no le hice traspaso. La moto Ah, estaba mucha. la moto cayó en los patios. Entonces, ahí, ya de seguro la muchacha, ya 6 meses la muchacha estaba andando sin papel en esa moto. Entonces, cuando me la quitaron, me dio un problema y me tocó la solución. De hecho, me tocó ir a volver, pero pues programé la cita después de clase. Listo, mano. Y sí, le vamos a decir, Listo, tranquilo, que otro parcial para que no se estrese el otro parcial lo hablamos por dos, pero no olvide que hay que subir un trabajo, ¿no? hoy, Ajá. ¿Qué pasa ahora, no? ¿Nuestro? ¿Cómo es el tuyo? Yo lo vi. El suyo. El mío es Cosmeco. yo tengo Gmail. ¿Qué tenemos? ¿Tiene Gmail? ¿No, tampoco le llegó? No, pero no. No, sí me da, pero no me deja entrar. Se le vio la contraseña. O mira a ver si está trabajando con mayúsculas y minúsculas, ¿sí me entiende? Mire el teclado, ¿no? Yo pienso que es eso. Ahí está, ahí está. Cámbialo, oprímale la otra a ver qué pasa. Jálelo ahí, listo. Y ahí entonces mire a ver. No, ¿tú con tu qué? Pues póngala ahí que ha olvidado la este cambio esa, ¿sí o no? Más fácil. ¿Cómo es que es el tuyo? Compañero, ¿tu correo cómo es que es? Es Hotmail. Sí, no importa, venga, lo metemos a ver qué es lo que está pasando. Es Albert. Albert. TH. Sí. 1996. Albert TH 19. ¿46? 96. Oye, tampoco que sea tan cucho, ¿sí o no? 1996. ¿Arroba Gmail? @hotmail.es. Hotmail.es. Albert 1996 @hotmail.es. Vamos a ver si llega ya eso. Si es que no se ha conectado ninguno. Ah, bueno, solamente ahí viene Cristian ahí. Y Camilo. ¿Sí le llegó? ¿Cuál Es Hotmail. Métale por favor, media. TH. ¿Así? 1996 @hotmail.com. Punto es. Es una enseña. Pues. 9, 6, 2, 8, 0, 0, 0, 2, 5, asterisco. No, venga, esquiala usted, ya me di cuenta que tengo. Sí, pero. Gracias. Ya le van a echar la culpa a esta. Así ya. ¿Sí? Esto te. 。 . 。 Te 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 Ya le van a echar la culpa a esta.
Sí soy, toca de selección. Bueno, eso está como bien por un lado, ¿no? Eso fue ya permiso. Listo. Esta se hay una vez como los duros, como cuando se entra a clase. Me imagino que ahora estuve parcial, ¿no? ¿Señor? ¿Ah? ¿Está bueno? ¿Está largo? La meditación. ¿Ah? ¿Cómo? Eliminar files. Creo que te salvaste, marica, ayer, porque cuando Ah, estaba joder, puta. Esta madre. me había jodido, güey. Esa es el problema aquí que se relaja. Y así yo me he relajado que en verdad. Hace rato. ¿Cómo es que yo acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Este no es de acá. Ni este tampoco. Pero aquí le eliminar filas. Ahora sí, 2, 4, 6, 7. Muy bien, guardemos. Ya tengo que apagar. Tengo que apagar algo. Creo que es esto. Ah, espera, que sé que es. Ahí. Antes de repetir. Ahí. Ah, ustedes están metidos ahí también. Antes de apagarlo, micrófonos de eso. ¿Cómo? Todos están silenciados. No sé si esto se entra a cargar. Solo hay dos. Solo está Cristian. Yo también estoy silenciado. Ah, está que no. Cristian también. Que se escucha. Bueno, ya apagué esto. ¿Eh? Ah, no sé, no sabemos. No sé qué es ese muchacho ahí. Bájale el volumen. Eso. A ver si dejamos ese río. Bueno, que comienza el vamos a compartirles aquí. Es que vamos a ver la posibilidad de que va en ahorita esta conferencia. De una vez. Bueno, yo creo que ya podemos, estamos trabajando de todas maneras, trajemos las emisiones, ya ahorita entonces cerramos todo, ¿listo? Y eliminamos también las entradas allá, como yo hice, pues eliminé la mía, por si alguna cosa. Que aquí hay unas bellezas que, ¿sí o no? Hay como dice, que hay otros que saben más que uno. Bueno, muy bien.
Ayer estuvimos trabajando, es que está muy poquitos, hermano. De hecho, hay que esperar y una vez pongo los 3 ceros y sale. Entonces les decía que vamos a ver si podemos trabajar en la 104, ¿cierto? En la sala 104 porque ahí pues hay computadores. Sin embargo, los que quieran traer su computador y quieran trabajar en su computador, pues mejor, por si alguna cosa, ¿sí o no? Entonces te lo traen y ya hay... ¿Todos trabajan bien Excel? O, no, bien Excel no. Por lo menos Excel saben abrir una hoja y conectar las hojas. Porque trabajar bien Excel es algo que es ya muy fuerte para nosotros. ¿Sí o no? Señor. ¿Qué hizo? Veamos este ahí. Entonces, de todas maneras, vamos a compartir por acá. Vamos a ver si nos deja. Aquí tenemos a José David, ¿no? Tenemos al viejo Albert Wilmer. Aquí está. Pero este sí me toca es con... Tenemos al viejo Albert por acá. Y tenemos a... ¿Tú eres Herrera Barros o Barros Herrera? ¿Confiesas? Ah, ok. Y esperemos a ver si aparecen estos otros. Ah, pero me tengo que aquí se comunicó también fue la belleza de... Este. Necesito quitar a este profe de aquí, pero no sé ni cómo quitarlo. Una pregunta, profe. Es que tocas mariquillación de nómina, ¿sí? Pero supuestamente le están haciendo unas deducciones que a ella trabaja 23 días, correspondiente al mes de febrero, ¿sí? Pero un momentico, toca que vuelvas a ingresar, ingeniero. Mire. ¿Sí? Ay, pero hágame el favor. Del 1 al 23 de febrero, ¿sí? Sí. Con un básico de... Trabaja del 1 al 23 de febrero. Incluye el 1. Sí. O sea, trabajó 23 días. 23, De una. y Sí. el básico es 1.408.774. 1.843.700. Los auxilios de transporte son 132.647. ¿Ya le pagan mensual o qué? Sí. Listo. Entonces, bueno, hágale. ¿Qué más? Bueno, listo. Si hay en el mes... Bueno, no vuelva e ingrese, porque es que sabes que era lo que estaba ahí pasado, que estaba metido, era el Nacin, el Yamil. Si en ella en el mes le llega un sueldo de 2.100.000, más o menos. Sí, toca... ¿Qué hizo abajo? El anfitrión que lo eliminó. Santito sea mi... Salga otra vez, salga del todo, mejor dicho, es lo que quiero. No, pero tampoco, ¿sí o no? Salga del todo e ingrese. De hecho, ingrese su correo y todo y así, y te ingreses desde ahí. Se la voy a hacer. Bueno, ahora sí, ¿qué me decía? Y supuestamente ella le consigna más o menos como un sueldo de 2 millones y que ya está ganando como 2 millones, casi 400 y pico. Trabajando los 30 días. ¿Cómo hace uno, digamos, o sea, que le están haciendo unas deducciones, ¿sí? De 625.000 pesos.
Bueno, ¿cuánto ella tiene? Y trabajó 77 días, creo. O sea, que trabajó 2 meses y el larguito. 2 meses larguito. Ujú. ¿Y qué quieres saber? ¿La cesantía o qué? No, es que le están haciendo o sea, en base a lo que ya le consignaron, ahora yo viendo el soporte que le están mandando de liquidación, le están haciendo un descuento casi de 600 y pico. ¿Y dónde está? Pero ¿y dónde está el excedente que supuestamente le consignaron 100 y pico? Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde lo consignaron? Auxilio transporte, ¿de qué? Descuento auxilio legal de transporte. O sea, le están 15 haciendo mil descuento pesos. los 7 días. Descontaron 15.000 pesos, ¿sí o no? Sí, pero los 7 días se lo están descontando. Salario básico, entonces aquí se prima cesantías. Yo no he hecho la nómina. Trabajaron yo no he hecho hasta la- liquidación, pero- Trabajaron hasta el 23. Profe, no me pasa. ¿No lo deja? Que la embarré fui yo entonces. Ya averiguó su correo, está bien también para que entremos a este man a ver si. Y mi programa tocaría de... A la contraseña no ¿No quiere ingreso? ¿Cuál es la contraseña? Pues ella tiene aquí un descuento de 100, ¿cuánto es lo que está buscando? ¿De 168.000? 627.000 están descontados. Pero Supuestamente por los 7 días que ya no trabajó, que fueron... no, porque aquí le están dando, mire, ella le dice que descuento del salario básico 430.000 pesos. Sí, Descuento del auxilio de transporte, sí, ¿cierto? 15.000. 15.000 y 168 en no prestacional. Ella estaba recibiendo un valor fuera de nómina, Ujú. porque debe ser ese que está marcado ahí. Entonces aquí, supuestamente, es que lo que no entiendo por qué les desconté ese descuento de salario básico, porque el de preaviso, pues ya pagó preaviso y eso no. De pronto puede ser. Tocaría echarle la miradita y si quiere envíeme esto y mira, yo le hago los cálculos a él y de pronto, o le envío un formato o alguna cosa para que usted lo revise. Oiga, entonces, ¿qué no nos dejó entrar tampoco? Entonces entrará con el mío, ¿verdad? Oiga, ¿qué cosa no vamos a poder trabajar? Ahí, pero tienes la foto niña ahí fuera. Tratemos de ingresar por la página. ¿Ya volviste a intentar ingresar a la página? No. ¿No? Nada. No sea tan irregular, ¿sí o no? ¿Dónde en el inicio? Allá le dicen, ni para unirse más abajito. Aquí. Más abajo, más abajo. Ahí le dice unirse a esta reunión. ¿Dice la reunión esta? Eso. A ver si también le sale el mismo gallo. Pues pucha también. ¿Cómo la? Dale a iniciar reunión, iniciar reunión. ¿Qué pasa? Que no sé qué fue lo que pasó ahí con esta vaina. O sea, que de una, mejor dicho. Bueno. Ahora sí me tocó a mí, ¿sí o no? Dejamos de compartir aquí. Participantes. Invitar.
invitar a que Alejandro. Nada que hacer. ¿Cómo es ese? Albert, ¿no? Albert 1996.es y tenemos a Barros. ¿Por cuál entró? ¿Por Barros Herrera o por dónde? ¿Barros Herrera? Barros. Oiga, pero que este Barros no quiere aparecer ni aquí. No entra a clase, mucho menos en Daina. Barros29 @gmail, ahí va. Y Barros. No, pero Barros Herrera sí no lo está cogiendo. Barros Herrera @gmail, ¿sí o no? Ahí le envía la invitación. Me dice si de pronto la agarra. Es que no sé si será. ¿Desde tu celular sí puedes entrar? Ya te envío otra vez la invitación ahí. Otra vez intente, ingeniero. Ahí la nueva que le envié, a ver. Lo que pasa es que como estaba con ese viejito, yo creo que el problema es que me la tiene agarrada. Pero ahí vamos. Sí, José David se nos aburrió, sí, por culpa de usted. Trate de ingresar, es que ese es el problema. Trate de ingresar ahí con el... ¿Es esa cámara? No, no lo deja desde ahí, hermano. Si quieres, salga del todo y hacemos una abogada. De pronto fue por lo que ¿Este de David? esa maleta aquí. No, esa es de ella. Que necesito poner la maleta aquí para que no te veas. ¿La tuya pesa? Sí. La mía no. No. ¿Pásala allá? Sí, pues me la tuya, no, la tuya a ver si ya que está aquí presente porque nadie se pierde algo de No, pero la mía no queda así, pero en la computadora. Nada que ser bien computador. Tengo que unas pantallas. No, pero, a ver. No. Era una cámara. Tú ya viste el sueldo en 30 y multiplicaste por... No, profe, ese es por mirando el correo de ella y hasta ahora.
mirando que mandaron ese paisaje. Hermano, esto no funciona por esto en África, pero qué cosa tan irregular. Si yo me intento meter ahí, yo creo que me va a sacar el mismo mensaje. ¿Sí? Pero no tiene razón. O sea, lo único vamos a chicharrón una vez para la madre. Lo que luego las pueden ganar esta vez, más si quieren ganar esto. ¿Sí o no? No creo que lo haga. Porque no tiene sentido. Pero ingresemos por la página. ¿Sí te deja por la página? No, carga la página. Pues más que tenemos por acá. No se puede acceder a este sitio. ¿Para dar el mismo mensaje? No, yo ahorita ya tengo un formato allá de liquidación, de nómina. Y Esto cerremos toda esta vaina y tratemos de ingresar nuevamente. Sí, aquí es que queda ahí la historia. Salga ahí el todo. Sí, salga ahí. Revuelvo ahí entre llaves y me tengo que sacar. Y yo voy intentando de 40. Aquí la segunda, por si la mosca, ¿sí o no? Oye, se me la salió del todo. No voy a decir que hubo trampón. No, por eso no voy a decir. ¿Sí o no? Pero por ahí. hoy debería no haber clase presencial. Hoy está un paro. Yo que salí por la América a las 7 de la mañana. No, sale prestado. Ah, No, aquí vengo de ser 29. ¿De qué viven su? ¿No viven su? El 79. ¿O vemos a abrir? Sí, meme. Es que vos disculpe, Para entrar al portal. y les digo yo que tengo. ¿Sabes cuándo me gusta vos ahí? Los fines de semana, los domingos. El resto. No, es que eso es un caño porque, sobre todo es que es muy angostica esa avenida, man. ¿Sí me entiende? Ya, pues ya trato de ingresar. No, ya no es para eso, casa, sí la humana es para eso. Sí, sí, no, pero no hay problema. El problema es que si hay alguien que se conecta, ya entonces no puede conectarse. Venga, que ya le toman el instante. Ya, sí. Y le digo, ¿Dónde sacó el porcentaje? ¿Estás seguro que usted lo tiene que entrar? Digo, de la casa principal. oye, está llegando por en Gaviria, como que para ahí. Y llegaron con la intención de que usted lo iba a sacar de casa. Sí, ya llegaron, ya.
pero ya se está viendo. Tengo yo creo que me van a pagar todas las luces. Y son estrategias, hay que crear estrategias. Allá. Apaga que solamente la esta disponibilidad porque no nos forma. Claro, debe tener atención. Pero haremos que la tecnología. Lo que pasa es que si lo llevo, entonces no lo van a ver. Porque muy pequeño. La organizamos, no se preocupen. Así no digo. Lo que pasa es que hago entiendo acá, pero ¿cómo no sé? Si no lo ven bien, ¿ves? Esto entre más lejos, pero aquí no hay ni extensiones. Pero acá hay un conector. Pero sí alcanza y acá el equipo. Tranquilo. Se puede colocar así como de frente mientras. Y vamos a quitar entonces. Esta conexión con lo que nos hace es que distrae radio. Si no fue culpa mía, eso no funciona de la plataforma. Cuando entre ya voy a llegar. ¿Sí? Bueno, que sea, pero vamos a mirar. Si están a la red, van a decir que se pone más, como más nítido. Yo creo que sí. ¿Está acá en la red o no? Bueno, si no, les presto la gafa, que no alcanza la red y lo ven ahí. Entonces, venga, no puedo esperar hasta la red. Bueno, muy bien. Entonces, quiero que vamos a ver un momentico a ver si podemos, si puedo compartir aquí la conferencia para que la tengan también presente. No está Cristian, que es el que necesitaba una información, pero no importa. Aquí tenemos nosotros este plan, el PUC, ¿cierto? El Plan Único de Cuentas. Perdón. Y recuerden que decíamos que básicamente, ¿cierto? No son solamente el artículo 14, ¿cierto? Que fue el que trabajamos aquí, sino que además aparece también el artículo 15. El artículo 15, para encontrar el artículo 15, pues simplemente me voy al final de todo, de todas las cuentas, ¿cierto? Del catálogo de cuentas, para que ustedes no me digan mentiroso. Aquí lo tenemos, miren. ¿Listo? Y hablamos del capítulo 3. Y en el capítulo 3, básicamente, ¿cierto? Hablamos de lo que son las
descripciones y dinámicas. ¿Listo? Esas descripciones y dinámicas son las que le van a decir a usted, ¿cierto? Ya le dice, mire, a las dinámicas, perdón, adicionado por el artículo 8 del decreto reglamentario 2894 de 1994, descripciones y dinámicas. A las dinámicas contenidas en el Plan Único de Cuentas se adicionan cuando a ello hubiera lugar movimientos débitos o créditos por concepto de daciones en pago, donaciones, permutas, compensaciones, sustituciones, resoluciones de contratos, retiros o utilización de activos para el consumo, ajustes por diferencia en cambio y aplicación de provisiones siempre y cuando representen hechos económicos cuyo registro cumpla con las normas o principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué es lo que sucede? Que resulta que si yo, por ejemplo, me dedico a vender muebles, ¿cierto? Mis mercancías son los muebles y yo saco, tengo inventario, las mesas, las sillas, y yo las saco para el consumo de la empresa, tengo que pagar el IVA. ¿Está claro lo que estoy viendo? Usted va y analiza, y si esa mercancía en su momento cuando usted la adquirió, le cobraron IVA, ¿sí o no? O sea, usted cuando la saque debe pagar ese IVA, porque la está retirando para su consumo. ¿Quién paga el IVA? El consumidor final. ¿Listo? Entonces yo puedo estar, por ejemplo, digamos, tener una cantidad de sillas y venderle a cada, ¿qué ahora? Hablemos del Jack. A Jack le vendí 20 sillas, 200.000 pesos, ¿cierto? Él cobró 38.000 de IVA, ¿cierto? Pero luego se las pasó a Albert, se las vendió a Albert porque las sillas no eran para él, se las vende a Albert y de pronto las vendió en 400.000, ¿listo? Entonces, y le cobró IVA, y obviamente ese IVA que le cobró, pues va a ser sobre los 400.000, ¿cierto? Entonces usted simplemente dice que le cobró 76.000, ¿cierto? Y así sigue jugando. Cada que usted le aumente, ¿cierto? Pues el IVA también debe ir aumentando. Yo les voy a hacer un ejemplito aquí para que ustedes lo vean al otro. A ver si entienden, pero eso toca estar concentrados. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Muy bien. Ojo a esto, miren. Si empezamos aquí empieza con lo que es el activo. Vamos a mirar esta cuenta, ¿cierto? Solamente, si alcanzan a ver o lo pueden abrir en su... Ahora sí, para si no lo abren en el celular, ¿cierto? O lo ven bien ahí. ¿Se alcanzan a leer ahí o no? Listo, un voluntario hay que leer. Entonces vamos a mirar acá. Mira, espera a ver si puedo agrandar la letra que es la otra, ¿cierto? Sí, es mejor. Sí, no importa que no miremos todo esto, pero que miremos acá, vamos a ver lo que... Espérenme a ver aquí, si yo le puedo correr esta para acá. Ah, eso sí. ¿Mejor ahí? El que pida más que le piquen cañas, que sí. Bueno, listo. Entonces miremos, ¿cierto? Hablamos de esta partecita, es que aquí sí, le mando mucha velocidad, ¿sí o no? Y les voy a hacer un solo ejemplo con K, que me interesa eso. Aquí, y estamos aquí. Bueno, ¿qué se hizo el último que llegó? ¿Dónde está que no está leyendo? Entonces vamos a mirar, ojo a esta dinámica que vamos a hacer aquí. Entonces encontramos allá que dice clase, grupo y... Bueno, vamos a ponerlo. Acuérdense que esta vez aquí no hay nadie vaya no es que me vaya, sino que tengo que pagar ese. Entonces tenemos, ¿cierto? Va a ser aquí este mismo proceso. Tenemos por acá 3 cajitas, ¿sí o no? Una nos dice clase, la otra nos dice grupo y la otra nos dice pueblo, ¿correcto? Y decíamos que básicamente hasta ahí viene el cubo, ¿listo? Entonces, hágase hasta la ventana. Mira, ya se va a hacer el loco. Espera, si por todo la puedo agrandar más. Sí, puede mirar desde ahí, no importa. La idea es que participemos todos en este cuento, ¿listo? Descripción del lugar conjunto de las cartas para representar los derechos tangibles y tangibles de propiedad intelectual. La medida de supervisación son las de supresión de los presentes atributos. Comprende los siguientes puntos: disponible designación en los motores, las propiedades, han de hecho, los intangibles referidos, los intangibles y las decisiones. Sí, correcto, ya le subo un momentico. Las fallas que integran esta clase de pensando en naturaleza de hecho, las provisiones, las depreciaciones, el arrendamiento, las amortizaciones.
que serán deducidas de manera separada de la correspondiente grupo de efectos. El ente económico deberá usar sus activos de acuerdo con el sistema integral de industria de capacitación mensual o anualmente, de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales. Listo, nomás hasta ahí. Entonces ahora sí arranca. ¿Qué se hizo Jesús? ¿Ya se voló? Ah, no, ahí está. Jesús. Entonces seguimos, ¿cierto? Entonces hablamos ya de la clase, perdón. Hablamos clase 1, activo, ¿cierto? Luego nos dice el grupo y habla del 11. Fíjense que ahí ya hablamos de disponible, ¿correcto? Muy bien, háganlo pues. Sí, va bien, dale pues, terminar ya otra vez hoy. Así compramos una extensión, porque ni extensiones hay. Si no, ya eso estaría mejor. Listo, vamos ahí. Entonces, clase 1, activo, grupo 11, disponible. Listo, hágale. Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez. Los datos operativos con frecuencia de ente económico que puede utilizar para fines generales específicos, dentro de las cuales podemos mencionar la caja, los depósitos en el banco y otras entidades financieras, las remesas en tránsito como. Listo. Entonces, ahí, como está muy poquito, entonces ustedes ya ahí sigue ahí con la siguiente. Ahí la escribo yo, miren. ¿Aquí qué hacemos para la clase 1 activo, ¿cierto? Grupo 11 disponible. Y entonces vamos a hablar de la 1107. ¿Qué se llama? Caja. Listo, háganle. ¿Se acuerdan que se va para aquí, para el lado derechito también, no? Registrar el valor de los depósitos constituidos por el ente económico en moneda nacional y extranjera, en banco, para el caso de la cuenta corriente bancaria poseída en el exterior, su nombre en moneda nacional sustentada en la conversión a la representativa del mercado. ¿Dónde está usted leyendo? Estaba aquí, ¿no? Registra la existencia en dinero en efectivo en cheques. Entonces ya le coloco. Y va a quedar yo que copa si me toca ahí. Oiga, qué cosa tan irregular. Entonces, ¿qué? ¿Vieron o no? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces ahí ustedes van por página, van y así, ¿no? Porque además, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, este tiene como una. Ojo a esto. Digamos, estos textos que son escritos, aquí toca decirles de todos, pero no importa que son escritos en 8 para que uno de un solo golpe de vista vea todo el renglón. ¿Correcto? Las personas que leen rápido es precisamente por eso, porque uno ya se acostumbra a no ver todo el renglón, sino la parte de arriba, y casi todas vienen de a 8 palabritas por columna, por eso es que uno le rinde. Cuando el texto es demasiado, que eso más está forzando uno más el ojo. Ahí tiene para que no digan que no les digo también puede eso. Listo, sigue. Bueno, sí. Ahora sí, en serio. Registro de existencia en dinero efectivo o en cheque con que cuenta el ente económico, tanto en moneda nacional como en extranjera, disponible en forma inmediata. Listo, sigue. Sí, señor. ¿Cómo? ¿Acá está la página? Débitos. Pero fíjate dónde meternos. Porque digo, tal vez no. Bueno, débitos, ojo a esto. Por las entradas de dinero en efectivo, los cheques recibidos por cualquier concepto, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Listo, sigue. B. Por los sobrantes en caja tan defectuales. C. Por el mayor valor de su tasa convertir las divisas a la tasa de cambio representativa del mercado. Y D. Por el valor de la constitución o incremento del fondo de caja menor. Crédito. Crédito. Listo. Por el valor de las consignaciones diarias en cuentas corrientes bancarias o de oro. B. Por el valor de la negociación de divisas. C. Por faltantes en caja de D. Por el menor valor resultante de las divisas a la tasa de cambio representativa del mercado. E. Por la reducción o cancelación del monto del fondo de trámite. Y F. Por el valor de los pagos en efectivo en los casos que por necesidad de la ente económica se requieran. Las diferencias que se presenten al efectuar que se contabilizan en las subcuentas 136530 responsabilidades
Cuando sean faltantes en caja o entre 80 y 95 otros. Si se trata de sobrantes en caja. Listo, esto era lo que yo les explicaba, ¿cierto? Que hablábamos, ojo, cuando hay un faltante en caja, yo sé que le falta a Kelly, ¿se acuerdan de eso, no? Que la vieja estaba sentada aquí y al frente yo, entonces Valentín. Digo, que Kelly estaba sentada y yo, ¿no? ¿Tengo la mejora o no? Ah, bueno, ¿cierto? Y decíamos que cuando ella tiene un sobrante no sabemos, ¿cierto? Si fue que el José David llegó tarde y se gastó la plata y no, pues salió a toda carrera y no le devolvió el recibo. ¿Se acuerda que le decía? El vale provisional. ¿Sí les quedó claro eso? ¿A todos o no? ¿Qué se me hizo? ¿Estamos claros? ¿Listo? Entonces, ¿qué debe hacer usted? Pues obviamente, ¿cierto? Si se presentan esas diferencias, yo tengo que hacer un comprobante dejando el valor que efectivamente está en caja. ¿Está claro? Dejando ese anticipo. O digamos, cuando yo dije, vamos a girar 300.000 pesos, ¿cierto? Para la constitución del fondo fijo, pues se supone que ese fondo, por eso más, no, fondo fijo de caja menor, ¿correcto? A veces entramos en discusiones porque cuando yo estoy hablando de la caja menor, en ningún momento, ¿cierto? Me dice que los créditos cuando hago pagos, sino se llama un fondo fijo de caja menor. Ese siempre estará mostrando 300. Lo que usted tiene que hacer es la conciliación, ¿cierto? De que en realidad, o hacer el arqueo para que vaya y mire de que sí está el dinero ahí. ¿Listo? Pueden suceder muchos efectos, puede tener muchos, digamos, efectos el hecho de yo sacar plata de mi bolsillo, el hecho de que no me devolvieron un vale provisional y yo entregué la plata, ¿cierto? O el hecho de que no me o sea, que me entregaron el recibo definitivo y yo no devolví el provisional, porque en ese caso ya me podía presentar un sobrante, ¿cierto? Porque estoy presentando dos documentos sobre una misma transacción, que era lo que le decía. Yo le di a David 20.000 pesos, se gastó 15, ¿listo? Cuando leí los 20, le hice un vale provisional porque no sabíamos cuánto iba a gastar. ¿Hasta ahí está bien? Podía haber gastado más o menos, ¿sí o no? Pero cuando llegó, hizo el recibo definitivo, esos que llamamos los famosos recibos de caja menor, por 15.000, ¿correcto? Lo entregó y se fue y no reclamó el recibo provisional, ¿correcto? Y el resulta, ¡pum!, en la tarde, arqueo. ¿Qué va a pasar? Le van a sobrar esos 20.000, por ejemplo, ¿cierto? Entonces uno comienza a mirar, pero si son varios personajes o varios mensajeros los que les di de a 20.000, ¿cuál de ellos es? ¿Sí me entienden? Entonces uno comienza a revisar uno por uno a ver qué fue lo que pasó. ¿Estamos ahí o no? ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, es importante, ¿cierto? Tener como esos procedimientos también. Lo que no hacemos nosotros es esos procedimientos. Casi siempre se dice que en la caja, ¿cierto? Yo tengo una caja menor, se le dice al custodio, que así se llama, ¿cierto? Al custodio de la caja menor, que trate que en la medida en que llegue más o menos al 70% del valor, digamos, de consumo de esa caja menor, entonces haga el arqueo. ¿Para qué? Para que siempre tenga fondos. ¿Cierto? Entonces dije, bueno, llegó al 70% y al otro día tengo que atender mientras giran el cheque y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Por lo menos ya tiene el 30% para almuerzo. Obviamente dependerá de la empresa, ¿no? Porque hay unas que tú dices, no, tenemos que estar por lo menos al 50% porque eso es rapidito, ¿cierto? Sobre todo, pues lo vi mucho en las empresas de transporte de carga. Es un chicharrón a ese porque pues igual usted, mínimo, para movilizar algo de 1.000.000, usted tiene que tener 400, porque tiene la gasolina, para los peajes y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Muy bien. Ojo a lo siguiente. Entonces, miremos la de la siguiente, sí, bancos. ¿Qué se hizo el de José David? ¿Volvió o no? O sea que esto ya se llama 11.10, ¿sí o no? Para el caso de las cuentas bancarias posibles, su monto en moneda nacional se obtendrá de la conversión a la tasa de cambio representativa del mercado. Bien, ya voy. Ahora sí, se viene para este lado, ¿no? No va a ser lo mismo que una belleza por ahí. Entonces aquí, dinámica, ¿cierto? Los delitos realizados mediante consignaciones por las notas crédito expedidas por los bancos de acuerdo con los conceptos tales como abonos originados en razón a los préstamos obtenidos. Perdón un segundito, ¿se acuerdan de esto?
Que decíamos, oh, consignaciones no acreditadas, el banco me... Listo, sigue. Ahora se originaron las operaciones de Remesas al... Aquí. remesas al cobro conformadas o Remesas. ¿Saben qué es eso? Entonces, ¿por qué no preguntan? ¿Sí o no? A ver, ojo a esto. Ojo. Una remesa, yo siempre pongo el caso de los ingenieros allá, ¿no? Resulta que un ingeniero llega y me llama a mí y me dice, mire, necesito que me calibren la máquina, pero mañana, ¿cierto? O sea, que viaje esta misma noche en Cali. Entonces, ¿qué pasa? Se le dice a la secretaria, bueno, ese cliente, miremos a ver cómo está allá en la base de datos. Me llaman como que regulo para pagar. Entonces, se le dice al técnico, porque no hay que desamparar al cliente, va, reclama el cheque, lo consigna y ahí va y presta servicio. ¿Cómo lo digo? ¿Listo? Y eso es antes a otros que dicen, no, consígneme cuando esté el efectivo, ahí sí voy y presto el servicio, porque es que prestar un servicio a veces es un camello. ¿Listo? Bueno, fue el hombre, llegó, se conoció allá con el gerente de planta y todo, tranquilo, hermanito, mira, aquí le tengo el cheque, no sé qué, ¡pum! Se lo dio, se lo entregó, y más se lo echó al bolsillo. ¿Listo? Y se fue a reparar la máquina, o sea que le faltó ir y consignarlo, ¿cierto? En ese momento, ¿cierto? Y entonces fue para la planta, y resulta que le salió gallo. No, le salió gallo a la máquina. Él pensó que era una cosa y que eso lo iba a hacer rápido, y no. ¿Listo? Entonces le dieron las 11 de la noche arreglando esa máquina, correcto, y a las 6 de la mañana tenía el vuelo nuevamente para Bogotá, o sea que no tuvo tiempo de consignar el cheque. Como él se lo trajo hasta Bogotá, eso es una remesa. ¿Está claro? Agarra ese cheque acá, se lo trae para Bogotá, él lo debe haber consignado ya en Cali. A veces los bancos le dicen a uno, no, lo que pasa es que se demoran 3 días el canje y todavía, incluso siendo el mismo banco, es unas bellezas, ¿cierto? La misma cuenta de uno y dice, pero esta vaina, ¿qué pasó? Y hay unos que dicen, no, es que 3 días el canje, pero ¿por qué? Y eso, la vivienda es la vivienda, ¿y cuál canje de qué? ¿Sí me entienden? Bueno, entonces, bueno. No, es que antes le decían a uno, ¿no? Lo que pasa es que como la firma de ese cheque la hicieron allá en Cali, allá está el señor, hay que confirmar los archivos, sabiendo uno que usted se lo mandaba por... Bueno, pero esa es una manera, ese es el negocio del banco. Entonces ya saben, aquí, por eso se volvió remesa, porque me la traje ella para acá. ¿Hasta ahí está bien? Resulta que yo la consigno en el banco. Y en el banco me decían a mí, cierto momentico, por eso que les estoy diciendo de que tiene que viajar allá y volver, entonces eso se le demora 3 días y está por allá en MeToo, 7 días. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se la abono en cuenta o esperamos que el banco, que cobrarla en el banco? Cuando él le dice que si se la abono en cuenta, le dice, negociamos la remesa. ¿Estamos ahí? O la otra es que me espere los 7 días para que me abone la plata. Que sería, o sea, una remesa al cobro es cuando me espero los 7 días para que me abone la plata. Hasta que no se cobre esa plata, no me la abono. Pero yo la puedo negociar. Entonces yo le digo, mire, negociémosla, ¿cuánto me cobra por él? Porque eso se llama una operación, se llama matemática financiera también, ¿sí o no? No les vale, eso se llama una operación de descuento. ¿Ok? En términos financieros es una operación de descuento. ¿Un descuento? ¿Listo? Yo le vendo ese documento, entonces me dice, no, entonces vamos a hablar de que eso era 1.000.000 de pesos. Yo le cobro el 3%, o sea, le abono 970. ¿Le sirve? Y uno dice, bueno, ¿qué hago? Me espero los 7 días y para que me abone todo. No, hagámosla, negociémosla. Y entonces más le abona de una vez la plata. ¿Estamos ahí o no? Estos serían los dos eventos. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. nacionales de clientes, abonos originados por el proyecto de explotación. Le subo todo eso ya. Por cualquier otra operación donde la disponibilidad de económico en el... O sea, vuelve y juega, ¿no? Cualquier operación que hagamos en otra ciudad y que le traiga cheque será una herramienta. Puede suceder que me consignó, allá dice por consignaciones nacionales de clientes, el cliente me consignó, ¿cierto? Pero se equivocó en un número. Por eso es que yo no sé si ustedes, pues nosotros los mensajeros siempre nos dicen, el nombre está, ¿cierto? Confírmeme no sé qué, y entonces ya uno, o si uno tiene duda, confírmeme el nombre de la cuenta. Y ya con eso más uno más tranquilo. ¿Listo? Porque puede ser que usted, el cliente lo hizo, pero un solo número que cambie, ya no hay nada que hacer, a mí no me lo abonó.
Pero él me puede estar diciendo que sí me lo donó. Me manda copia. Yo veo que sí es mi nombre, pero no veo los números que no son los míos. Eso pasa. Entonces, digamos, esa es una de las funciones a veces que hacemos los auditores, ¿no? Chequear absolutamente todo. Muy bien, sigue. Por el valor de los traslados de cuentas corrientes. Por el valor de los cheques regulados con posterioridad a contabilización. Ujú. Muy bien, entonces miremos ahora los. Ok. Por valor de los cheques fijados, por el valor de las notas de débito expedidas por los bancos de acuerdo con los conceptos tales como cargos originados por el no pago de cheques, cargos por concepto de gastos a favor de la entidad crediticia tales como intereses, comisiones, por de papelería, debes y chequeras. Todo esto, obviamente, todo esto que está aquí está en el tiempo nuestro, de los viejitos, ¿cierto? Porque ya, por ejemplo, portes, si ustedes pronto a veces miran los cheques, ese porte cancelado, ¿cierto? Hay unos documentos que le decían eso, y eso es como un impuesto, ¿listo? Lo mismo que pasaba aquí con, perdón, cuando hablaba de los telex, antes era como una especie de máquina de escribir, donde usted escribía aquí y el otro recibía allá. ¿Cierto? Diferente al fax, ¿no? Luego utilizamos el fax, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces esos cargos, bueno, que en ese tiempo el banco cobraba por todo, incluso hoy en día. Hoy en día usted de pronto, el banco, usted tiene la cuenta en un banco y el banco le dice, puede hacer hasta 3 retiros y no le cobro comisión en cualquier cajero. Pero si hace el cuarto registro en otro cajero que no sea este, entonces la comisión es de 1.000 pesos, 13 pesos, qué sé yo. ¿Listo? Ahora, y si no es del banco, si no es un banco corresponsal, le puede cobrar 6.200, 7.500, dependiendo del banco. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? ¿Me ibas a preguntar algo? No, que eran los teles. Es eso. Sí, el telex era, sí, una comunicación que hacía, antes era el tele, y luego fueron ¿cómo era que se llama esta cosa? Los telegramas, ¿se acuerdan de los telegramas también? Eso de pronto no sí los alcanzó a ver. Entonces también, eso, cuando estaba el teléfono, uno llegaba, se iba para donde los abuelitos. Yo me acuerdo primero que me hace favor cuando llegue y llama. Y usted tenía que llegar allá al pueblo a hacer una fila y entonces para poder llamar a Bogotá o donde fuera a llamar. Y resulta que hoy en día tenemos el teléfono y nadie nos llama para cosas importantes, sino para escuchar basura. Bueno, digamos, tales, listo, siga. Cargos por concepto de abonos o cancelación de préstamos. Cargos por concepto de reembolso de cartas de crédito o importaciones o compras nacionales adquiridas mediante esta modalidad. Por cualquier otra operación que disminuya la disponibilidad de la sociedad en el respectivo banco. Por el valor de los traslados de las cuentas corrientes. Por el menor valor resultante al convertir las divisas a la tasa de cambio representativa. ¿Listo? Entonces, ahorita recuerden con esa volatilidad que tiene el dólar, si usted tiene divisas en dólares, pues muy seguramente le puede estar cambiando continuamente el cambio, ¿cierto? El cambio ya usted no tiene 15.000, sino que tiene 12.500, por decir algo, digamos por el efecto cambio. ¿Listo? Muy bien, ya estamos claros ahí. Ahí nos por acá de una vez me voy a la 22, ¿listo? Para que no haya problema aquí, entonces yo lo voy a buscar aquí, pero entonces me voy por acá. Para que miremos una cosita, porque para eso ustedes tienen tanto tiempo para leerse todo el punto. Entonces yo para qué me afano ahorita. Me interesa si es que observemos lo siguiente, que se me hizo, sí puede ser esta. Y ahí así la vamos a poner a leer. ¿Dónde anda? Yuri, ¿qué se hizo? ¿Se voló o aquí estamos? No, que esta es nuestra, ¿no? Aquí tenemos, espere un momentico, vamos a empezar acá. Desde acá, para que miremos toda la belleza que nos espera, ¿sí o no? Aquí tenemos, venimos por acá y acá. Muy bien, empezamos desde aquí, ¿cierto? Clase 2. ¿Se alcanza a ver ahí? Pues si no, préstele, no, ahí sí tan envidioso, préstele el celular a la china, bueno, tengo que llevar el
160 dice acá. Ahora, en la 174. ¿Listo? En el PDF. ¿Sí alcanzan a ver ahí? Ah, no, es que tal. Uy, pero espérese que se pasó lo que yo necesitaba que compartirles. Pues queremos que vaya buscándola ahí, ya la va leyendo mientras yo le busco acá algo que les va a servir. Que me estaba tratando de evitar un poco de comerciales que ponen ahí, pero para Cristian y para todos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Lo escuchan? Sí, perfecto. ¿No está funcionando muy bien? Perfecto. Estoy un poquito asustada, pero vamos a ver que nos vaya muy bien. Listo, entonces, importantísimo, las personas que estén vinculadas con contratos de prestaciones de servicios no están incluidos dentro de la nómina electrónica. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted, compañía, tiene una persona que no tiene un contrato firmado con usted, sino que simplemente le presta servicios y le genera una factura por esos servicios, esas personas no las tiene que incluir usted dentro de la nómina electrónica. ¿Listo? Y muchas veces nos pasa que tenemos una compañía y tenemos algunas personas temporales que no las contrato yo, sino que las contrata una empresa temporal. En ese caso, no soy yo como compañía quien transmite la nómina electrónica. Pero si nos deja. ¿Es quién? Es la empresa temporal la que se encarga de la transmisión. Esas son las primeras conclusiones que vamos a tener entonces el día de hoy. Vamos a hablar entonces un poquito del ciclo de transmisión que se los mencioné, pero se los quiero mostrar acá para que me entiendan qué es lo que pasa cuando se hace la transmisión. Entonces, lo primero es que tenemos a una empresa, vamos a hacer el supuesto que esa empresa tiene la nómina de logro. Mientras esta vieja habla, Entonces, ¿qué pasa? La nómina de Ojo a esto, logro mire, nos eso les va a permite hacer servir en todas el las sentido, ¿cierto? Que es liquidaciones la de parte de lo que todos vamos a los tratar una empleados notica, que lo que es la tengamos transmisión de esa nómina vinculados. electrónica, ¿cierto? Cuando Ya todos hacemos vamos esa a tener que liquidación entrar y en ese terminamos un campo. mes Nosotros específico, tenemos entonces comenzamos el proceso de una transmisión. sesión que denomina. ¿Qué pasa? Y pues hoy, Pensas que es aprovechando la hoy que había esta empresa que conferencia, dije, esa nosotros no sirve. tenemos, ¿Listo? la empresa Y que que nos quede ahí construye grabadita logro, para que pues entonces ver es bueno, proveedor de esta es una de tecnología. las conferencias que cuando Entonces, tú al me ser preguntabas si proveedor usted de en tecnología, conferencias, está en la capacidad esta es de una página, por recibir ejemplo, toda esa que información de la nómina generalmente me y están generar enviando esos el los links para que XML nos que ven acá. unamos a las Para reuniones ese de esto. XML, Mañana entonces también hay otra generamos un conferencia, en la CUNE, tarde hay otra. que es uno de los Entonces la idea elementos es, que voy a hace el tratar de único ese compartírselas ahí por documento el soporte grupo de nómina. para que la gente Y que pueda después, pues, entonces, para ahí. con ese Además, eso se lo XML, la certifican DIAN cuando, nos pues, valida toda la ¿sí me entiende? Ahí información le piden un enviada y certificadito nos si están dice tanto si a nos va la a hora aprobar o nos que va a les puede servir para rechazar algo. ¿Estamos ese claros? documento o esa Muy bien. información que nosotros le estamos proporcionando. Entonces, cuando la DIAN nos aprueba, hasta ahí finalizamos el ciclo, finalizamos entre comillas, porque ahorita La vemos que empresa ya pueden está, pasar así muchas se cosas después de yo haber transmitido logro. y tener un documento válido. ¿Listo? Y también lo que puede pasar es que la DIAN me rechace el documento. Entonces, cuando la DIAN me rechaza el documento, me dice por qué me lo está rechazando y yo tengo que hacer unas acciones dentro de la aplicación para poder volver a enviar, repetir todo el ciclo y obtener una validación. Listo, una aprobación. ¿Qué pasa? Si un documento no está aprobado, entonces es como si la DIAN no tuviera la información de ese empleado. Yo lo que debo garantizar siempre es que para mi nómina completica del mes, todos mis empleados queden con todos sus documentos de nómina aprobados. Eso es súper importante. Listo. Entonces, ¿qué pasa por acá? Yo por acá genero el XML y ese XML tiene su CUNE y finalmente lo que obtenemos con la DIAN es el acuse de recibo, que la DIAN me dice sí lo recibí y lo recibí en estado aprobado, y tenemos ese contenedor electrónico donde tenemos todos los documentos que requerimos y que en cualquier momento ustedes pueden utilizar como soporte para presentar información a la DIAN. Listo. ¿Qué vamos a ver a continuación? ¿Qué hay que hacer para poder hacer una transmisión de nómina electrónica?
Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que hay que hacer es un proceso de habilitación, que ya les voy a explicar en qué consiste ese proceso de habilitación. Luego de habilitados, entonces hacemos la generación de la nómina, la transmitimos y obtenemos esa validación final. Miren que en resumen el proceso es muy sencillo, es muy similar a facturación electrónica, que sé que más de uno lo conoce. Entonces, lo que varía es que lo que enviamos acá no es información de factura, sino información relacionada con la nómina de mis empleados. ¿Listo? Bueno, Luisa, ¿cómo vamos? Muy bien, Laura, todo está funcionando muy bien Para la hasta el que momento. ala. Perfecto. Vámonos con la habilitación. ¿Qué es la Y es que habilitación? ahorita Resulta que cada las empresas, compañía que todas tenemos que requiera hacer transmisión transmitir la electrónica. nómina ¿Por electrónica qué? debe Porque surtir un resulta que hay proceso muchos de de nosotros que de pronto habilitación. nos pagan es ¿Y por qué prestación de significa hacer servicios. esa habilitación? Entonces, la prestación de Primero, servicios, por entonces, ejemplo, en lo el que debe caso hacer mío, la compañía es yo digo, definir yo la me estoy manera a través de la ganando cual un va a millón de pesos al transmitir mes, esa nómina ¿cierto? electrónica ante Pero la DIAN. resulta que yo trabajo 1, Entonces 2, uno se 3, mete a la 4, página 5, de la 6, DIAN y 7 dice, listo, empresas. ¿qué va a En todas me utilizar? pagan un ¿Va millón, a o ser sea, un son 7 desarrollo millones. propio Y o yo va no a aporto utilizar sino un sobre un proveedor millón. tecnológico? Entonces, ¿ahora qué pasa? Entonces, Si ya usted no con hace el eso se documento de hace soporte, si no el envía registro del digamos software también, que se va a tanto los utilizar documentos de soporte y la como la DIAN nómina exige electrónica, que se envíen ¿cierto? unos Si tiene un documentos de empleado, hay que enviar prueba. nómina. Esos Ya en eso, documentos de ¿no? prueba, Así ¿cuáles allá son? no es Son que 4 si hay nóminas uno, tiene que enviar individuales, uno. 2 sin Porque novedad usted y puede 2 tener con un novedad. empleado y Adicional tener nos a todos pide los demás 2 como por nóminas de su ajuste prestación de de servicios, reemplazo y entonces ya 2 le nóminas de requieren el ajuste documento de de soporte eliminación. también. Pero ya Ustedes lo hago dirán, soy yo, pero ¿no? entonces, Que ¿yo qué tengo usted que pasa una hacer? ¿Cómo cuenta así cobro, que tengo sí, que enviar pero unas ya tengo que nóminas emitirle si un yo no tengo información para documento de enviarla? soporte. Entonces, más Entonces, ahí adelante ustedes también lo no se miraré, tienen ¿no? que preocupar, Miraremos porque el logro lo que lo que tiene hace que es ver con que el ese documento de proceso de soporte. Porque, ¿qué habilitación pasaba de ese también? envío Como yo de le estoy pagando documentos a de prueba lo usted, hace por me pasa ustedes. cuenta de Entonces, cobro. nosotros nos encargamos Llegamos a en un el buen proceso de acuerdo, habilitación, primero de decirles a le digo ustedes, que entonces, le cómo es que se pago surte el 1.000.000 de proceso ante pesos la cuando le DIAN. estoy pagando 100.000. Entonces, tenemos algunos videos ¿Bien? explicativos en Entonces nuestra también todo eso. Universidad Y Logro, la en donde se empresa, explica pues qué hay que muchas hacer veces ante la DIAN preenvía para esa decir si es deducción, ¿cierto? un Entonces, desarrollo ¿por propio o qué? si es Si un yo no proveedor puedo, tecnológico. si De él ahí el no está resultado es entregando que esos obtenemos un 5 set millones, de pruebas ¿cierto? Y y nuestro con ese contrato set de puede decir pruebas ustedes lo único así que no se tienen que hacer aplican, el logro es ¿cierto? copiar ese set Con de efecto pruebas también en y las el sistema con pensiones, ese en set la de pruebas le seguro, dice pues a la sabemos DIAN, que DIAN, cuando mire trabaja las uno, 4 nóminas siempre es individuales, cierto. mire las Entonces 2 de eso es lo que reemplazo y mire necesitaba las 2 de también, eliminación. ¿cierto? O Entonces sea, ustedes cada simplemente día se va lo que hacen achicando es más la con ese set de brecha pruebas garantizar que ya de quedaron la habilitados y evasión. logro les avisa en qué O momento ya ilusión, más quedan bien, hablemos de habilitados la ilusión, y no ¿cierto? tienen Porque que va a ir es preocuparse por generar llevarse información. todo. Eludir y Después pagar de una eso, parte, entonces la que es DIAN lo nos que responde generalmente hace a si sí uno, ¿cierto? Le quedamos dice, habilitados o no ¿cuánto quedamos me cobra por el habilitados. servicio? Si no 2 quedamos millones de pesos. habilitados, ¿qué hay que Pero hacer? usted Hay que asuma la volver a retención, repetir el ¿cierto? proceso Entonces yo ante sabía la que me DIAN iban a hacer y volver a 200.000 pedir un pesos de set de pruebas retención. hasta que Uy, no, quedemos pero es que entonces el habilitados. servicio No me es sale muy más caro común porque que me pase, saldría pero por 2 puede llegar a millones pasar. 200, ¿sí o Pero no? el proceso es 2 millones que le simplemente pago que a se usted más los repite 200 con de la un set de prueba retención que estoy diferente asumiendo. y nosotros volvemos a ¿Y hacer entonces todo qué el hacemos? envío de Inventes algo información. al Entonces no es nada contador. Ah, complejo. entonces hagamos, le paso una Listo. cuenta de cobro por Entonces ya servicio después 3 de que por... estamos habilitados, Y el servicio empezamos la transporte es el transmisión. 1%. Entonces, ¿Cuánto me cuando está ya estamos deduciendo? habilitados, 9 podemos puntos, son 9%. generar nuestra Entonces eso nómina, también ya hacer lo la pidió la transmisión DIAN. y obtener la Y eso es por validación muchos con el compañeros de la acuse de universidad que respuesta esto de no... la DIAN. Digo, ¿Listo? ¿cierto? Preguntas Porque pues uno como está metido importantísimas en que ese siempre cuento nos hacen. y está ¿Cómo viviendo sé eso, si estoy pues cuando nos obligado a mandan a una de transmitir o no supervisión la era nómina pues en la electrónica? DIAN, ¿no? Es Entonces, más fácil, lo uno primero ya que vamos sabía a más o menos por preguntar, dónde. ¿soy declarante del impuesto de renta? Eso donde lo vemos. Recordemos que en el RUT entonces podemos ver Mira, esas ahí le está diciendo toda la responsabilidades data. fiscales. Si soy declarante del impuesto de renta, entonces ya voy diciendo, estoy obligado a transmitir la nómina electrónica. Luego, ¿qué me tengo que preguntar? ¿Realizo pagos laborales o pensiones por mi cuenta? Es decir, tengo empleados. Entonces, acá es muy importante preguntarme, yo a los empleados que tengo, les tengo un contrato de trabajo que ellos firmaron, le pago por ese desempeño de sus labores y el empleado como tal tiene una vinculación conmigo. Entonces, si la respuesta sí es porque yo tengo empleados. Recuerden lo que les mencionaba al principio. Los empleados son aquellos que tienen firmado el contrato, no los que me prestan servicios, porque yo no tengo un contrato con ellos. Y los temporales, recuerden que aunque trabajan dentro de mis instalaciones o trabajan para mí, el que les paga realmente es la empresa temporal. ¿Está bien Entonces, el por eso derecho es muy laboral? importante Sí. volver a recalcar esos Ah, bueno, también le va a enunciados. servir. Y lo último que tengo que preguntarme es, ¿requiero soportar los costos de nómina para tomarlos en la declaración de renta? Esto es súper importante. Si la respuesta a estas 3 preguntas
preguntas es sí, entonces estoy obligado a transmitir la nómina electrónica. Esta diapositiva es fundamental y nosotros se la compartimos mucho a nuestros clientes porque muchas veces se generan dudas al respecto. ¿Cuándo tengo que transmitir y cuándo y si estoy obligado o no a transmitir?
Entonces, esta es bastante importante. Recuerden que toda esta información ustedes la reciben después de que terminemos el webinar. ¿Qué pasa? Entonces, después de hacer esta transmisión, entonces acá van a encontrar el sustento legal y todo esto también son los artículos que soportan todas esas preguntas que acabamos de hacer. ¿Listo? ¿Qué pasa? Los contribuyentes que se acogieron al régimen simple de tributación, que es la responsabilidad 47, entonces esos como tal no están obligados a facturar electrónica, perdón, a hacer la transmisión del documento de nómina electrónica. ¿Listo? Bueno, yo creo que ya está Janet. Janet, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Tenemos alguna duda? ¿Quieres intervenir en algo de lo teórico? Correcto. No, No, Laura, porque ya lo sacaron por el otro lado porque están pagando Perfecto. por cuotas, digámoslo así. y que es el proceso de Lo que pasa es que ese régimen triple también hay que tenerle Perfecto. cuidado, ¿no? Vamos a hablar del Después de calendario, que- Janet, porque tú y yo sabemos que el calendario ha variado. Entonces vamos a hablar de esas variaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el calendario? Como les decía al principio de la charla, antes de que tuviéramos todas estas interferencias, entonces dijimos, es que la nómina electrónica Vamos empezó a adelante. regir a partir del año 2021. Específicamente se empezó a transmitir en Lo que octubre, pasa es que ¿cierto? mira que Entonces, lo que hizo sí, la DIAN fue lo han dividir las venido compañías en grupos. porque han Entonces, ¿qué encontrado dijo? El muchos grupo 1 van a ser inconvenientes. las Pero lo compañías que primero que se tengan más de dijo era que no 250 tenía el software. empleados. La El DIAN grupo 2 son ya tiene aquellas un software compañías que tienen allá entre también como 101 y factura, 250 gratuito. empleados. El grupo ¿Usted 3 por qué cree entre que 11 ponen y un 100 software empleados. gratuito para...? Me voy a quedar hasta el grupo 3 porque el grupo 4 es el que ha tenido varios Ahí cambios. toca poner la firma, sí. Pero Entonces, la el grupo facturación 1, electrónica, usted sí se ¿qué la pasó? le El grupo facilito ahí, 1 por tenía ahí que lo agarra ahí de transmitir una vez. la nómina de septiembre cuando los primeros 10 Sí, días de claro. octubre. Acá Ujú. tuvimos el primer cambio de la DIAN. La DIAN que nos dijo, vea, para las empresas del grupo 1, no le voy a dar los 10 primeros días, le voy a dar hasta el 29 de octubre. Entonces, el grupo 1 en realidad tuvo un poquito más de tiempo para transmitir esa primera nómina de septiembre. Luego, en el mes siguiente se normalizó y ya sí eran los 10 primeros días del mes. Los del grupo 2, entonces, ¿qué dijo la DIAN? Vea, ustedes me tienen que transmitir como primera nómina la de octubre. ¿Cuándo? Los primeros 10 días de noviembre. Y el grupo 3, ¿qué dijimos? Ustedes tienen que transmitir la nómina de noviembre, ¿cuándo? Los primeros 10 días de diciembre. ¿Listo? Entonces, todos los 3 grupos se cumplieron súper bien. Nosotros en Logro tenemos empresas, muchas empresas de esos grupos, todas transmitieron sin problema. Pero el grupo 4 entonces empezó a presentar algunas variaciones. Entonces, antes de Aquí hablarles está de la todo esto que respuesta tengo acá, lo que me estaba preguntando. les voy a hablar del primer cambio que tuvo el grupo 4. El primer cambio que tuvo el grupo 4 fue esta resolución como tal que decía que las empresas del grupo 4, que son las que tienen entre 1 y 10 empleados, iban a tener plazo hasta los 10 primeros días de marzo para transmitir diciembre, enero y febrero. Hasta ahí, todo muy bien. ¿Qué pasó? Janet, ¿cuándo pasó esto? ¿La semana pasada en firme o hace 2 semanas? No recuerdo la fecha exacta. Esta fue la semana pasada. Perfecto. La semana pasada, entonces, tenemos de esta febrero. información. Perfecto, gracias, Janet. Entonces, volvieron a hacer un cambio en la DIAN sobre la transmisión de las empresas del grupo 4. Lo vamos a leer. Voy a leer este párrafo que es el que tiene el resumen más importante. Dice, en Este este es desde caso, junio. deberán realizar la primera generación y transmisión del documento de soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del citado documento así. Miren lo que dice acá. Los meses de diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022 de forma independiente dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de mayo. ¿Listo? Eso es muy importante. ¿Y qué va a pasar con marzo y abril? Marzo, abril y mayo de forma independiente dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de junio. Listo, entonces miren que estamos divididos. La primera transmisión entonces sería en mayo y la segunda transmisión de los meses de marzo, abril y mayo sería en junio. Listo, eso es súper importante este cambio para que lo tengan presente. ¿Qué pasa? Vamos a leer esto de acá. Se debe tener en cuenta que esta modificación no aplica para los empleadores que hayan realizado la implementación de forma anticipada. Eso es súper importante, es decir, si usted ya empezó, usted tiene que seguir normalito, así usted sea del grupo 4.
Listo. Y por acá lo que dice es que, asimismo, mediante la misma resolución, la DIAN estableció que los sujetos no obligados a expedir factura electrónica que requieran soportar los costos y deducciones del impuesto sobre la renta y complementarios deberán realizar la primera generación y transmisión del documento soporte cuando, a partir del mes de junio, la de junio, en los primeros 10 días del mes de julio. Eso también tuvo un cambio, porque en el calendario inicial, les voy a mostrar que lo tengo acá, que era el que estábamos viendo. Entonces, ¿qué decíamos? Entonces, ya hablamos del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3, ya hablamos de los cambios en el grupo 4, y resulta que por acá decíamos, vea, los no obligados a En agosto. expedir factura electrónica van a tener que hacer la transmisión ¿a partir de cuándo? De mayo. Miren que ahí entonces también hubo un cambio y entonces estamos ya hablando No, del porque mes de usted, julio. pues si usted ¿Listo? ya hizo la primera Perfecto. transmisión, Laura, Acá entonces entonces ya están la los puede tener sustentos. hasta Dale, el fin de Janet. julio. quiero O sea, tiene ese plazo para crear la hacer asignatura. un Además que, si ejemplito ustedes analizan, de ¿cierto? casos que pueden El grupo ocurrir 4 y que ciertamente se pues han habla de, ocurrido de las algunos empresas de 1 a clientes 10 trabajadores. y es con ¿Cierto? Cuando respecto hablamos a en la los NIF, que llegamos hasta el hasta grupo cierta número 3, fecha eran ¿cierto? grupo 1, Y observen pero que, claro, la DIAN aumentaron está, el número de ¿cuántas empresas empleados y tienen ya no son en el grupo país 1, sino tienen grupo de 1 a 2 10 o grupo empleados? 3. Perdón, Yo grupo pensé Pero 3 que o el ven, grupo 89-90% de las sí, empresas. aclaremos porque entonces ¿Cierto? estás En diciendo que, Colombia, las pymes acuérdate que los del grupo 1 son los de no más de son muchas, 250. ¿cierto? Perdón, En grupo, Entonces lo que Colombia lo que estás más hay diciendo es es, microempresas, exactamente. no los de pymes. grupo Que a 4, veces uno dice, no, que es una pyme, pero ¿cuántos supongamos trabajadores en tiene? Sí, noviembre, les voy a poner un ¿cierto? ejemplo. Entonces uno En comienza a mirar los noviembre ingresos de ese tipo una de cosas, empresa ¿cierto? Porque es eso no es grupo una 4 microempresa, porque tiene ¿correcto? Que 9 incluso cuando empleados. uno, yo siempre les decía, que Y cuando en empezamos, diciembre yo pienso que cuando se aumentó el empezó a número de implementar empleados y ya la son, SNIF en por Colombia, se ejemplo, hizo al 20 revés, porque empleados. primero dijeron que el grupo Entonces, 1, que esta eran las entidades empresa financieras, tenía ¿cierto? que comenzar a Digamos, las más grandes transmitir empresas, ¿cuántas su hay? nómina de Poquitas. diciembre en Mientras enero. que, ¿Sí? póngale el ¿Por 5 o qué? Porque 10%. ella pasó a Mientras ser que si miramos las grupo 3. microempresas, por No se ahí puede deberían haber quedar sin empezado. transmitir, Entonces, como no le muchas empresas tanto aplica la también comenzaron a la hacer nueva todo resolución lo que que venía salió el ahí, 28 ¿cierto? de Y digamos, febrero, por eso tuvieron no un le inconveniente. Yo aplica pienso que la debe haber sido la que notarial, existía pero pues antes, igual, que era así como que eso pasó, podían transmitir hasta pudo marzo, haber lo que pasado lo fue mismo que con diciembre, los enero y ajustes por febrero. inflación. Y el Entonces, problema ha para que sido lo también tengan las en traducciones, cuenta, ¿no? todos Hay los que tenerle cuidado a clientes eso. que Entonces, sean grupo toda esta 1 cuestión, pasen a digamos, ser, a perdón, grupo diario, 4 y fíjese pasen que a a ser grupo diario 3, el por problema de ejemplo, nosotros los entonces contadores inmediatamente es deben que nos empezar sacan a mucha transmitir. información. Ya no Bien, les hay aplicaría otra esta norma, ley, y otra norma, y porque esto otra. es Todos los días hay solamente una para norma nueva, los que entonces hay que tener continúen eso, siendo grupo uno estar 4. pendiente. ¿Listo? Perfecto. Yo por ahí ya le ¿Quieres dije a dar una vieja que algún me otro mandara, ejemplo? pero no la he enviado, para que usted bien al Por Instituto ejemplo, Nacional de si, Contadores Públicos, como creo que para inicialmente aclarar, sí está supongamos en pero diciembre eran de grupo quinto en 4, adelante creo que no les cobran, algo ¿sí? así. Entonces ¿Sí sabían entiendes? Están de que quinto y ya, podían entonces ya no esperar les van a el cobrar. plazo Entonces, que dio la yo le dije a la DIAN. vieja que me mandara la No se aclaración de cómo era anticiparon eso a para que hacer la ustedes de pronto transmisión. se vinculen ahí, porque por Luego, ahí van a en recibir mucha enero, información. pasaron a Entonces, yo ser les comparto grupo esta, les 3, comparto o la sea, que de tienen más de 10 NIF, ¿cierto? empleados. La de ¿Qué el pasa? grupo que hay Con el también en pago de Cali, enero ya le porque a mí pagaron me a parece 20 que eso es bueno que ustedes lo empleados. tengan. Y a mí Tenían me ha que servido, entonces, transmitir ¿listo? esa primera nómina Entonces de también le puede enero servir. Bueno, en sigamos, febrero. terminamos ya. Entonces ese es como un ejemplito más claro para los Qué pena que interrumpir a vayan Julia ahí que estaba pasando que se le que se me estaba de pasando la un grupo conferencia y al me otro. parece que eso le pasa de Perfecto, De gracias, acuerdo. ahí ya Janet. salió Porque Julia es muy preparada. importante que tengan en cuenta ese número de empleados que tienen, a los que Así les es. paguen la nómina. Así es, perfecto. Listo, Janet. Voy a entonces a explicar qué es el documento soporte y ya damos paso a la presentación ya de nuestra aplicación y cómo es que transmitimos y todos los escenarios que se pueden llegar a presentar. ¿Te parece, Janet? Claro que sí, Laura, súper. Perfecto. Entonces, miren que hemos visto un montón de teoría y en la teoría entonces siempre hemos hablado de quiénes son los obligados a facturar, de cuál es el proceso de habilitación, de que después de habilitados podemos empezar a transmitir. Hemos hablado entonces de en qué fecha tenemos que transmitir. Entonces ya para empezar la parte práctica vamos simplemente a dar un resumen de qué es el documento soporte de pago de nómina. Entonces, lo primero que debemos entender es que ese documento de pago de nómina es un documento electrónico que nos ayuda a soportar los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios. ¿Listo? Y eso entonces está derivado de los pagos que están relacionados con la nómina.
Listo, y que dependen de esa relación laboral que hemos hablado en toda la charla. Esto se da si existe una relación laboral y un contrato firmado por el empleado. Es súper importante. ¿Qué compone un documento soporte de pago de nómina? Entonces, lo que mencionábamos ahorita, tenemos los devengados, las deducciones y la diferencia. Y el XML que nos exige la DIAN, precisamente nos exige que en unos tags específicos que componen ese XML, nosotros digamos, vea, es que esto corresponde a este devengado y el valor es este. Esto corresponde, por ejemplo, a la deducción de salud y el valor es este. Luego lo que hacemos es totalizar y enviarlo en el XML para que la DIAN lo valide, ¿cierto? ¿Qué pasa? La DIAN sabe que uno puede tener errores o que necesita hacer ajustes en lo que ha transmitido con anterioridad. Para eso entonces nacieron las notas de ajuste, que las notas de ajuste pueden ser de reemplazo o de eliminación. ¿Qué es una nómina de ajuste de reemplazo? Yo había hecho un pago de nómina, lo había transmitido y en ese pago de nómina me faltó incluir algún devengado o alguna deducción. Yo tengo que reemplazar el documento original por uno nuevo que sí tenga la información correcta de devengados y deducciones de ese empleado. Importantísimo, no porque haya transmitido lo de 10 empleados, me haya equivocado con uno, tengo que volver a transmitir todo. Yo lo que reemplazo es en realidad el que tengo que reemplazar porque me faltó algo específico. Entonces, si tengo 10 empleados, a uno me faltó informarle unas comisiones, yo reemplazo el documento soporte de ese solo empleado. El de los otros 9 queda exactamente igual a como lo había transmitido. Entonces, para eso nacieron las notas de ajuste de reemplazo. Las de eliminación, como su nombre lo indican, es para eliminar totalmente un documento de soporte de pago de nómina. Supongamos, el ejemplo más común, ¿cuál es? Hice una vinculación de un empleado al final del mes y resulta que no debió haber sido al final del mes, sino en el siguiente mes. Y entonces, como hice la vinculación en ese mes, posiblemente en la transmisión se me fue información de ese empleado por haberlo vinculado con un día solamente. Entonces, si definitivamente ese empleado no debía haber estado en ese mes, sino que tiene que estar en el siguiente, ¿yo qué hago? Yo hago una eliminación de ese documento soporte y ya le empiezo a pagar en el siguiente mes y ese empleado realmente estará reportado en el siguiente mes. Entonces, eso es más o menos lo que tenemos dentro de la nómina individual y dentro de las nóminas, las notas de ajuste. ¿Listo? Entonces, creo que para la teoría podemos dejar hasta ahí, Janet, y ya empecemos a resolver desde la aplicación cómo se hace la habilitación, la transmisión y todo lo que puede pasar con cambios que se presentan en un mes específico. ¿Te parece? Claro que sí, Laura. Entonces, Listo. comencemos. Entonces, Luisa, me das Luisa, el control, porfa. así es. Yo te veo súper bien. Yo voy a seguir con mi cámara apagada porque creo que eso es lo que está generando los conflictos. Entonces, dale, Janet, para que empecemos y lo hagamos así más participativo. Listo, bueno, súper. Entonces, dime qué quieres revisar o ver en Listo, la nómina. perfecto. Entonces, vamos a mapear la teoría con la práctica. Entonces, lo primero que dijimos que tenía que hacer una compañía era definir un proceso de habilitación, Janet. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo me habilito? Bueno, entonces, dentro de la aplicación, pues Laura ya nos explicaba que deben entrar a la página de la DIAN, empezar a hacer el proceso de habilitación. Ese proceso de habilitación les va a entregar un set de pruebas y por acá por la opción de configuración, organización, parámetros, vamos a encontrar donde vamos a definir, primero que todo, el primer mes que vamos a transmitir y segundo, en este link vamos a registrar ese set de pruebas. Aquí pues no me lo va a permitir porque esta es una nómina que ya tiene registrado ese set de pruebas y ya nos habilitaron, pero allí en esta opción van a registrar ese set de pruebas. Presencia con los... ¿Listo? Vamos compartiendo aquí nuestro...
Está bien aquí. Ustedes Listo. del grupo A ver si hacemos 4 todo. Sí alcanza a ver. acá Ah, ya tendrán que está, tener ya armado. Bueno, está muy bien. 2021, 12. ¿Para qué? Para comenzar a transmitir diciembre, ¿sí? Si, por ejemplo, usted no hizo la transmisión, ¿Cómo? no comenzó anticipadamente a hacer la transmisión, sino que se va a acoger a la Sí, nueva sí, sí, resolución. Ah, ya, De con todas razón. formas, acá Ah, deberá no, pero tener marcadito el año si quieres 2021 bájate un poquito diciembre y para que retiras esos comience individuos y ese bájate pues primer para que mes te a oigamos, te transmitir. escuchamos mejor porque aquí yo como no soy Independiente así medio del sordo, entonces no entiendo. mes y año en el que esté haciendo sus pagos de nómina. Nuestro software está en capacidad de Ah, pero entenderlo ahora se puede y hablar de ahí. saber cuál es Dale, ahora ese sí. primer periodo que usted desea transmitir. Janet, qué importante lo que mencionas, porque entonces puede pasar que una persona del grupo 4 diga, no, es que yo voy a empezar a transmitir en mayo, porque esa es la nueva resolución. Y miren que lo que está pidiendo el sistema es, en realidad, los primeros pagos que se van a transmitir. Y miren que en la resolución que leímos ahorita decíamos, la DIAN al grupo 4 le dio plazo hasta el mes de mayo para transmitir diciembre, enero, febrero. Entonces miren que ahí tenemos la clave. ¿Qué voy a transmitir? Voy a Ok, o sea transmitir que toda esta diciembre, va a ser partecita es lo la que primero nosotros que yo voy a vamos a abarcar transmitir. también, ¿cierto? ¿Cuándo? Lo voy a Cuando transmitir en hablamos de mayo. estos Entonces es súper gravámenes, importante, ¿cierto? Janet, eso que Recuerden aclares. que Ok, y hay básicamente algo muy son lo bonito que que tiene que tiene ver con nuestra los aplicación, es impuestos, que ¿no? ¿Listo? este es Dale. el punto de partida. Él necesita saber cuándo va a comenzar a transmitir. Pero de ahí en adelante él se va solito. Usted no tiene que decirle cuál es el mes que va a transmitir. Él se va a ir solito. Ahorita lo vamos a ver cuando empecemos a ver los ejemplitos de la transmisión. ¿Y dónde más pueden ustedes ver? ¿Dónde pueden ver cómo funciona todo ese proceso? Entonces nosotros tenemos la Universidad de Nómina. Ustedes acceden a esta opción y los va a llevar a lo que es la Universidad de Logro, perdón, de Nómina, y allí pueden buscar palabras claves como transmisión y van a encontrar todo ese proceso de cómo se tiene que habilitar, cómo funciona todo el proceso en la nómina para poderse habilitar. Y acá les dejamos al final un videíto donde está todos esos pasos que tienen que seguir en la DIAN. Súper bien. Bueno, no sé si tengas Cuando alguna deja otra duda constituir con un respecto a esto o avanzamos activo, con ¿cierto? otro. Ya vamos a mirar Avancemos el curso entonces, entonces. vamos Todos saben que entonces es un PAC, ¿no? allá Y que es a un darle UR. candela a la ¿Y nómina. por qué no Vamos a preguntan? pagar, vamos a pagar. Muéstrenos Oh, primero cuál es nuestra frecuencia de pago para esa Yo compañía sabía que ejemplo, usted para que iba a ganar. nuestros Lo que pasa es que yo participantes realmente vean me tomo lista. la frecuencia Yo de por lista pago de es eso, pero si quincenal. no, no Perfecto. Juanita, entonces después se Entonces me vámonos a Entonces, pagar cada quincena. ojo esto. Como Ya tenemos lo voy a nómina dejar. quincenal No borro ese porque y ahorita le Laura sale nos decía, es que un pa la transmisión de nómina electrónica es o un por todo el mes. ¿Qué tengo que hacer? Pagar todo el mes completo. Si yo pago solamente la primera quincena, entonces todavía no estoy preparado para hacer la transmisión, porque una cosa es la periodicidad de pago de su nómina y otra cosa es la periodicidad para hacer el envío del documento de nómina electrónica. Entonces vamos a pagar. En nuestra nómina es muy sencillo hacer un pago de nómina. Ustedes se van por la opción de nómina, gestión de pagos de nómina y el software sabe de manera intuitiva cuál es el próximo periodo que debe pagar. Entonces simplemente le damos clic en este botón de pagar nómina quincenal y él ya sabe que va a pagar la primera quincena del mes de junio. Yo acá le digo que sí, inmediatamente él me genera todos los pagos correspondientes a cada uno de mis empleados. Llevo, nuestra nómina tiene unos pasos para los pagos de nómina. Ustedes siempre van a encontrar que hay un primer paso que es el de preparación. Aquí ustedes pueden venir a ingresar todas las novedades que requieran. La novedad va para el empleado. Aquí pues le damos la facilidad de ingresarlo, pero ustedes también podrían llegar a ingresar una novedad por la opción de las consultas del empleado. Acá ustedes pueden adicionarle una novedad al empleado. Entonces esto es como para que miren todas las bondades que tiene nuestra aplicación. Entonces vamos a mirar. Ya una vez yo tenga lista mi nómina preparada, revisada y aprobada, yo puedo pasar de una vez
Porque al pago de incluso empezó a nómina ya me acordé o exactamente simplemente lo 1.020 paso al pesos paso para de que lo pague. aprobación. Yo le voy a dar de una Por vez eso, y la ya después opción comenzaba a de decirle a usted que pago. si usted quería Llevar a un préstamo estado en pago, lo finalizado, quería este en pesos, estado pues uno se me va de dice una al peso, que ya ¿cierto? yo Y no cuando puedo usted lo hacer paga. más Hoy en modificaciones en día, esta nómina en la época por esta opción. Simplemente él ya me generó más este o pago menos de nómina. Miremos que acá yo ya no puedo adicionar novedades. Entonces, tengo salió esta una primera quincena. vacuna para tratar de Si ayudar a yo esta gente, digo que voy a ir a ¿cierto? La transmitir la famosa nómina sin Unilad, se hacer llama así, el y se llama último así, pago se llama todavía, del mes, Unilad vamos a mirar qué pasa. Le vamos a decir de transmitir nómina. valor Bueno, quiero mostrarles que es la opción por donde real. ingresé, que es muy Yo a sencilla, esto, nómina, ahora usted gestión puede de hacer nómina los electrónica, créditos en y UDRs o en pesos. Mire, acá le simplemente mandé le voy a cuando dar quería en UDR o en transmitir pesos. nómina y La miren lo que UDR está pasa. más o menos El en sistema unos nos 250 controla pesos. que no hagamos una transmisión de Vamos a este hacer mes los porque UDRs, pero todavía no están la todos los UDR pagos del arrancó más mes. o menos en Entonces esto es muy 200 pesos. importante Y y el arrancó mismo ayer software como nos en el bloquea, mismo, entonces no hay como lo de, posibilidad claro, del mira, error. sí, en la época había, me acuerdo que había Claro los que sí, los Canel. préstamos, escúchame, Y los qué bueno que préstamos utilizaste específicos junio, porque una de las para preguntas que nos vivienda hacen en nuestros UPA clientes es sobre debían la prima. ser Entonces, súper bueno que convertidos utilizaste junio a para que ahorita UDR, veamos cómo es que se ¿cierto? transmite la información Porque de la esto te prima. ayudaría mucho en el punto de Ok, cierre. Laura. Bueno, ¿Qué quiso entonces hacer el banco? aquí él no me va a Como ya dejar tenía de transmitir. pronto ¿Por qué? Porque tengo esto pagos salió a pendientes de 200 junio. pesos. Puede ser también que yo ya tenga Y todo el junio UPA estaba en en cuanto a nóminas, 13.000, salarios, vamos a 13.000 pagada, para no exagerar, pero puede ser que tenga un empleado ¿cierto? O sea que usted que puede tiene tener una una fecha deuda fin ahí de con esto contrato de del mes unos de junio 130 y yo no le he millones, hecho la supuestamente, liquidación definitiva y el ¿cierto? Vamos software a decir también eso. nos bloquea Entonces tenía que esa convertirse la transmisión. Nos unidad de dice, no, valor mire, real. todavía Pero usted tiene entonces, ¿qué pagos quisieron hacer pendientes con de los ese dos? mes. Entonces Oye, organice, usted ¿es tirarse que la tira sí le va a lejos. finalizar el ¿Sí o contrato al no? empleado o no se lo va a Coger finalizar? estos Si no se lo va a 130 finalizar, pues millones usted y dividirlo en simplemente 200 para que usted quede deberá debiendo ir a ya cambiar no esa fecha fin contrato o Eso no era lo que decía quitarle la esa fecha ley. fin La ley contrato al lo que dijo empleado. es que usted debería Entonces, agarrar vamos esos a préstamos generar más o el menos próximo desde pago el de año nómina, que es la 94, que es siguiente como febrero del quincena. 94, deberían ser recalculados. Entonces, aquí van a ver lo que nos decía ¿Listo? Y Laura. mucha gente Miren lo volvieron qué como hace nuestra aplicación. 30 De millones, manera 50 millones, intuitiva también identificó que la prima de servicios de este semestre se debe pagar en esta nómina por ley. Ustedes lo pueden hacer de manera anticipada y también tenemos una opción para hacerlo, que es por esos pagos de nómina, Ahora prima yo de no voy a saber decirle servicios. profesor porque yo sí Aquí el software de manera anticipada le estaría lanzando la prima si ustedes tienen, si deciden que la van a pagar a finales de mayo, que ocurre muchas veces en muchos clientes, o que la quieren pagar en la primera quincena de junio, pues a ¿sí? veces el O que la choca quieren uno con el pagar de que se manera está, separada. pues eso, ¿no? Unidad de poder Entonces, adquisitivo, o sea, nuestro el software juez se lo siempre permite que eso hacer. se hizo con el fin Pero también, de ayudar cuando a llegue el la momento que adquisición por de ley ustedes tienen que liquidez, pagar esa nómina, nuestro software le va a decir, bueno, vea, aquí yo le voy a generar la prima hoy en día de ustedes ese también saben, semestre. y yo los invito a Y ello, como pueden a lo que observar, sacó nuestro software acá les calcula la prima de manera automática. Igual ustedes también pueden decidir que esa prima no se va a pagar ahí, sino que se va a pagar de manera separada. Entonces simplemente desmarcamos esta opción. Listo. Entonces aquí voy a llevar este pago a estado finalizado también, Laura, con la prima de servicios para que miremos que ese valor de prima también se debe transmitir a nómina. Entonces voy a llevarlo a estado finalizado. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa con la nómina electrónica. Entonces voy a venir acá a la nómina electrónica. Miren que yo tengo, si yo tenía mi opción abierta, pues simplemente vuelvo y acceso en esa pestaña, en esa ventana, para continuar mi proceso. Listo, aquí le voy a dar transmitir nómina. Él ya detectó que todos los pagos están finalizados del mes de junio y me informa que le voy a transmitir el mes de junio. ¿Deseas continuar? Le digo que sí. ¿El qué hace en este momento? Me adicionó este registro con la información del mes de junio, el número de empleados que transmitió que tenían pagos, el número de nóminas individuales. Este número no tiene que ser siempre igual al número de empleados.
eso viene pues dependiendo si hay Más adelante, unas les nóminas pasa. individuales con Ahora vamos a novedades, hacer porque uno ahorita vamos a ejemplo, hacer un va. ejemplo. Va, pero es que se para, Están uno los tener las devengados, las deducciones, la diferencia, estos son los valores totales de ese pago. El estado de la DIAN en este momento está en transmisión, el usuario que hizo la transmisión, y acá nos muestra unas acciones. Entonces, dentro de esas acciones, yo puedo ir a ver documentos. Y también dentro de las acciones me muestra un historial. Entonces, vamos a ver los documentos. Aquí en esta ventana ya me muestra el detalle de los documentos, empleado a empleado, con un número de documento. Esta versión final en sí es porque si yo hago una nómina de reemplazo, que era lo que nos contaba ahorita Laura, esa primera nómina que transmití y que reemplacé porque realicé algún cambio después de que transmití en la nómina de un empleado, ese primer documento ya no va a ser el de versión final, sí, sino que va a ser el nuevo documento. ¿Por qué? Porque a la DIAN, cuando usted hace un reemplazo, hay que enviarle nuevamente todos los pagos del mes. No es que usted le envíe un pedacito de lo que ajustó, no. Hay que decir, vea, este documento anterior no es válido y el nuevo documento es el válido, y en ese nuevo documento van todos los pagos del mes. Y como pueden ver, acá están los detalles de vengados, deducciones y diferencia de cada uno de los empleados, y acá vemos el estado de la DIAN. En este momento se encuentra en validación. ¿Por qué? Porque yo envié los documentos a la DIAN en este momento me los está validando y yo quiero recibir la respuesta de la DIAN porque yo quiero saber si la DIAN me aprobó o no me aprobó los documentos. ¿Qué debo hacer para saber eso? Simplemente debo venir y actualizar, y acá estoy recibiendo la respuesta de la DIAN. ¿Qué pasó? El estado de la DIAN ya es aprobado. Entonces, todos estos documentos se encuentran aprobados. Laura, hasta acá vamos bien. Vamos súper bien, Janet. Aprovechemos antes de empezar a hacer los casos de me equivoqué, de hice un cambio. Veamos el XML y mostrarnos la prima. Simplemente para ver un XML, vemos la prima donde quedó reportada, que es algo que nos preguntan bastante. Bueno, Laura, entonces, ese XML del que habla Laura, nosotros acá tenemos varias acciones. Una es ver el documento. En este documento vemos lo que transmitimos, digamos, de manera La representación gráfica. en una representación gráfica. Vemos el XML, descargamos este XML, enseguida vemos la representación gráfica. Entonces, cuando le decimos descargar documentos, nos descarga un archivo .zip. En este archivo .zip, que nos muestra, que nos entrega esta información, que es el QR de ese punto que ustedes transmitieron. Entonces uno comienza a trabajar Ustedes con ese pueden tipo de venir, cosas. escanearlo, Muy y bien. ya esto Y hablando de eso, a la pasivo, página pues de la vamos DIAN, de una donde vez a la está ese 22. ¿Qué horas? que se hizo como Ustedes sí son de buenas, ¿sí o no? que No, pero le damos un quedó momentico a la válido 22:05 para la para transmisión. salir de Aquí este nos esquema, ¿vale? entrega Pero lo el ubico por CUNE, acá. o sea, ese O sea, numerito todo esto es tienes, un número súper cada largo. cuenta de Esta es estas la tendrá su identificación tratamiento. Pero de quiero ese que miremos la documento ante la DIAN. 22:05, Y ¿cierto? nos entrega también el XML. Para que Entonces, nos ¿qué es ese ayude. XML? Ese El Albert volvió, XML ¿no? es un archivo donde va toda la información en la ¿Listo? Miremos organización, el pasivo. todo lo Aquí que dice tiene que ver con dos pasivos, el nombre de la 22 proveedores. organización, el ¿Listo? NID, bueno, todo lo que tiene que ver con el Entonces vamos a mirar empleador. aquí este pedacito Nos y pasamos entrega a esta lado. también Espera un momentico, yo una hago mi parte cuadrito donde allá, no está importa toda la información del empleado, cuál es su salario, su fecha de contratación, el nombre del empleado, la identificación, el tipo de trabajador, si es un dependiente, si es un aprendiz, bueno, todos esos tipos de identificación con los que se reporta a la Seguridad Social, y nos va a mostrar todo lo que tiene que ver con los devengados que se le transmitieron al empleado y las deducciones. Entonces acá
podemos ver que hay un taxito donde habla de primas dice de así. servicio, ¿sí? Entonces esas primas, el valorcito que le paguen la Decimos que nómina lo comprende debo el valor transmitir al a la cargo DIAN del con ente, su ¿sí o no? número de días. Y Y pongámoslo por acá. acá en esta Ahí está. partecita está lo que se le pagó por salario. Esto no significa Espere un que momentico sea aquí, entonces el no se mismo valor del preocupe. sueldo de la Yo lo persona, dejo porque puede así. ser que haya trabajado Y menos lo días corremos porque un apenas poquito a ver si se ingresó, da. Porque o entonces porque el se otro retiró, porque es un trabajador a destajo. Entonces puede ser que el salario de esa persona mensualmente sea 4 millones, Ahí, pero veámoslo en ese bien. mes Sí, solo es debe mejor, ahí 2 ve millones y mejor. medio. ¿Lo ¿Listo? agrando más? Entonces, este es ese XML donde tenemos también la parte de las deducciones. Ustedes pueden observar que tenemos la deducción de salud y la deducción de pensión y fondo de solidaridad. Esto es obligatorio para la DIAN, esto es una estructura que no nos la inventamos nosotros, esta estructura está definida por la DIAN y así tal cual se la tenemos que hacer llegar. Y tenemos el total de devengados, total de deducciones y la diferencia entre los dos, que en la nómina Eso es cuando, por ejemplo, tenemos una obligación bueno, Laura, o un entonces Súper bien. proveedor, ¿cierto? Una Janet, cuenta continuemos. por como pagar estamos Pero un en poquito corticas de dólares, tiempo, ¿cierto? En entonces te UVERES, por propongo ejemplo, que hagamos porque una empresa nuestro también puede comprar escenario que un siempre edificio nos con IVERES, preguntan. ¿no? ¿Qué pasa si me Sí, claro. equivoco? Entonces Y tenemos por que ejemplo, a ese entrar primer a ajustar. empleado me ¿Estamos faltó ahí? informarle unas Muy bien. comisiones y Entonces, ya transmití. ojo, mire, listo, Laura, importante, entonces, la cuenta de, ¿qué hago? perdón, la cuenta 22 Yo al empleado le proveedores. puedo No anular el pago. solamente se afecta ¿Por qué cuando se lo compramos anulo? Porque me materias faltó primas. hacerle ¿Sí? el pago de las Sí, comisiones. que era lo que yo les decía, que Entonces, muchas personas hago dicen la que anulación de ese solamente cuando pago, compran materias primas. inmediatamente No, le si ingreso compra las comisiones materiales, y le vuelvo a suministros, pagar. combustibles, ¿sí? Entonces, permíteme, Estos yo suministros anulo el generalmente pago. en una empresa, ¿cómo se tratan? Como lo que es Y, la papelería para la oficina, los lápices y todas estas cosas. ¿Listo? Para tener presente. y vamos ¿Estamos a claros hasta ahí? generar otra Muy vez. bien. Ojo a lo siguiente. Bueno, espérame un Nosotros segundito, yo vamos a hago acá constituir una empresa. una Bueno, definición ven. que me falta hacer Donde y ustedes van a hacer vamos incluso la minuta. para poder hacer la anulación. ¿Listo? Si quieres, O hacen el documento Laura, nos vas privado. contando ¿Ok? El qué es documento privado esto lo de pueden la encontrar anulación fácilmente, en la ya uno nómina, se hace mientras cuenta en que yo Claro internet. que sí. Así, Claro así que no sí. nos guste, pero Listo, ya para que entonces, uno ¿qué le pueda pasa? decir, Ahí mire, lo que yo está necesito pasando, que el sí error está que el nos está documento, lo saliendo hicieron es abogados, porque por Dios. falta Usted se definir mete a la Cámara de algunas cosas de la Comercio o pone ya en contabilidad. Si Google quieres, Janet, métete a la ventana de constitución, contabilización, a la empresa, definición ¿cierto? como O tal, para ver si constitución nos no, falta SAS. alguna cuenta y por eso es que ¿Listo? no nos está Constitución, permitiendo empresa hacer o la una finalización sociedad como por tal del acciones comprobante. simplificadas. Entonces Entonces, ¿qué vamos a pasa? generar estos pagos de este empleado para que ¿Cómo? podamos hacer la anulación. Eso. Eso. Puede Entonces ser la empezamos a hacer prima esa de empresa, servicios, Laura. ¿cierto? Y yo les doy los datos de Sí, cómo, puede qué ser es lo que que nos tienen que falte llenar ahí. la cuenta a la que ¿Listo? se lleva la Para prima hacerlo de hacia servicios. nosotros. Y Entonces, ¿qué entonces vamos pasa? a Es comenzar a importante trabajar que una tengamos en cantidad de cuenta documentos ahí que toda la para que tengamos la información, todas las información. Y miremos liquidaciones que se toda hacen dentro de esta, nuestra ¿cierto? nómina La generación de contabilizan. pasivos, Para una eso, entonces, obligación lo que está generamos mostrándonos y Janet en vamos este momento es atacando con precisamente las asignamentos. cuentas que ¿Listo? utilizamos Recuerden para que generar yo, los asientos ¿qué hago? contables De de cada acuerdo uno a, de los como ya pagos. tengo este plan de Entonces, cuentas, después de hacer eso, ¿cierto? lo que pasa Yo es en la que se empresa que puede hago, pues anular simplemente después de extracto generar de la ahí lo que me contabilización va a servir y a mi después de empresa. eso podemos ¿Está volver a claro? hacer el pago y Entonces, volver a por hacer la ejemplo, transmisión. nosotros Ahí vamos a lo que trabajar pasa con la cuando volvemos a cuenta hacer la transmisión es que se reemplaza 415550, totalmente ¿cierto? ese Y esa cuenta XML que nos mostró Janet, se 415550 reemplaza es totalmente la con el que, nuevo o sea, la XML que cuenta como va a tal, la generarse con 4155 los es nuevos la que nos devengados o toca a deducciones nosotros, informados. ¿cierto? Listo. Actividades inmobiliarias, empresariales y de Janet, alquiler. ¿no Y la encuentras 50, ahí ¿cierto? la cuenta que nos No falta? está, 415550 es no las la famosas encuentro porque actividades está bien empresariales definida de las consultoría. cuentas de Entonces prima, ahí nos están metemos bien nosotros. definidas ¿Listo? Y las por ahí cuentas comenzamos a Listo, generar los tanto no para hay documentos. problema. ventas. Muy bien. No hay Ya no le robo problema. más tiempo Hagamos porque tiene entonces sino para 7 minutos para ir al finalizar, baño. ¿Hasta mientras ahí estamos detectamos claros? qué es lo que está pasando con el Tratar ambiente, de, yo también hagamos estoy un tratando de ejemplo y subirles todo ese el ruido otro que que nos también genera así preguntan cuando no se bastante puede y es qué compartir la letra pasa porque qué pasa si pues yo hago ahí es un como cambio de que se generó con salario, mucho por ruido, ¿no? ejemplo, en la segunda Sin embargo, quincena de subí un ahí mes. como Listo, entonces para eso vamos tres a pagar grabaciones a ver cuál funciona. la Pero primera sí hay unas que sí quincena funcionan. del mes de julio. Entonces, no siento más, me despido de ustedes y hablamos En mañana este entonces. mes, Esperemos que los mañana no se empleados presenten estos inconvenientes, ¿no? Ah, pero espera un momentico, quieto para la foto. Quieto para la foto. Tenemos acá. Bueno, ¿dónde andan? Que me olvidó copiar. Yuri Tatiana, ¿sí vino o sí vino? Jesús de la Cruz, ahí está.
Kevin Daniel.
Ese profesor sí es un mago para esta generación. ¿Y qué pasó con Kelis? Entonces, mientras tanto, pues no decir nada, tenga para que lleve. Listo. Entonces hablamos mañana, si Dios quiere, se me cuidan, que dejen ese más y si se tocan ir temprano, pues toca irse temprano, no se van a poner por ahí hambre. Ojo a esto. Ah, yo le había dicho. Bueno. Mañana nos toca presencial acá, sí, señor. Sí, que nosotros tenemos los miércoles